Bienvenidos y bienvenidas una vez más a un episodio de esta miniserie de Mujeres Mágicas. Hoy estoy muy emocionada porque la invitada del día de hoy ya la conozco desde hace muchos años y para mí ha sido una guía y un impulso, sobre todo en estas últimas fechas, porque gracias a ella me he atrevido a dar pasos más firmes y el día de hoy está con nosotros Jade Sánchez. Ella es una mujer que admiro mucho porque ahorita que nos cuente su historia, van a ver por qué ella emprendió desde muy joven y hace 23 años que tiene su negocio. Entonces nos va a compartir a través de estos minutos cómo ha sido para ella este camino que a veces, aunque parezca que ya lleguemos a algún lugar, pues ese destino resulta que cambió o que no era el que pensábamos. Entonces, muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy. Bienvenida y ahora sí, compártenos tu historia, preséntate con las personas que nos están escuchando y el micrófono es tuyo ahora sí. Gracias, Monse. Pues me honra mucho tu invitación, me honró mucho tu invitación y el estar acompañándote acá, porque yo también te admiro mucho. También admiro pues esta persistencia que has tenido para sostener este proyecto que inició ya hace un ratito y aunque a lo mejor tú no le acabas de ver forma o como que te ha tomado mucho tiempo, ¿no? Que tome forma es perfectamente normal. Bueno, ahora que les cuente, bueno, en mi caso no ha sido muy diferente. Entonces, pues te agradezco mucho, encantada de estar aquí. Y es la primera vez que voy a contar mi historia, Monse. Es la primera vez porque creo que no me había querido hacer esa pregunta. Y fíjate que mi historia comienza con una sensación con la que yo crecí de estar pequeña. Es decir, yo ya, no sé, ya era una adolescente y después una jovencita y después pues ya una adulta, ¿no? Y yo me seguía sintiendo pequeña. O sea, yo tenía una sensación como de estar grande físicamente porque, bueno, tú me conoces, no soy tan chaparrita, entonces yo tenía desde los 10 11 años, yo tengo el tamaño que tengo, ¿no? Entonces a mí normalmente me calculaban más edad de la que yo tenía y eso reforzaba en mí esta sensación de incongruencia, porque a mí me veían grande, ¿no? E incluso, bueno, siempre fui como la de los dieces, ¿no? La niña bien portada. Entonces, particularmente mi padre me presumía todo el tiempo y sin embargo yo tenía esta sensación como de, o sea, como de ser incongruente, de no estar siendo leal, ¿no? De, de estar mostrando como dos caras. Y entonces fue algo que viví como en secreto, ¿no? Porque era algo como de lo que no se hablaba, o sea, no se habla de eso, creo. No sé si alguien más que nos escuche en algún punto comparta, ¿no? Como esta sensación. Pero era la sensación con la que yo crecí hasta que yo creo que hubo un momento crítico en el que esa incongruencia ya no se podía sostener, ¿no? Entonces, esto fue yo creo como a los 33 años, más o menos, 33 a 35 años, que experimenté lo que le llaman una crisis, ¿no? De existencial, ¿no? Yo me empecé a preguntar, bueno, esto es todo. O sea, yo a qué vine, porque fue un momento bastante difícil en el que yo sentía que todos los aspectos de mi vida estaban mal, no estaba satisfecha con nada. Yo en ese tiempo ya tenía a la empresa, ya tenía Desires, yo estaba casada y podríamos decir que tenía una vida bien, ¿no? O sea, había hecho mi carrera, tenía una empresa, estaba casada, tenía amigos, ¿no? O sea, y sin embargo, yo me sentía fatal porque yo no estaba satisfecha con nada. Estuve a punto de tomar decisiones drásticas, así de irme a vivir a otro país, estudiar un doctorado. Yo no sabía qué hacer, ¿no? No sabía qué hacer con esto. Y en eso se me atraviesa una invitación a un retiro en la iglesia. Y pues yo me agarré de ahí, ¿no? Yo veo la invitación y dije, siempre creo que me he dejado guiar mucho por esta intuición. Entonces yo dije,
Eso es una respuesta para mí. Tomo este retiro, fue un retiro que fue un principio de este proceso que yo necesitaba vivir y fue muy bueno porque me empezó a dar paz, le empezó a dar paz a mi alma porque yo creo que justo yo necesitaba empezar este tránsito que ya sabemos que es de regreso, ¿no? Un tránsito de regreso a mí. Hago este retiro y entonces yo creo, como decías hace rato, uno a veces piensa, es por aquí, entonces empiezo a dar servicio a la iglesia, ¿no? O sea, yo creí que, bueno, o sea, si aquí estoy encontrando esto, quiero ver qué más puedo encontrar. Empiezo a dar servicio en la iglesia y me doy cuenta pronto que no era por ahí. Entonces hay una pausa y después aparece un entrenamiento en constelaciones familiares que entro así un poco por curiosidad. Y ahí empiezo a descubrir tantas cosas que sentí como si hubiera entrado a Narnia, ¿no? O sea, a un espacio que jamás había visto, que no pensé que existiera. Ese entrenamiento fue un parteaguas en mi vida y a partir de ahí empecé a hacer cambios fuertes. De inicio terminé una sociedad que tenía ya para entonces como de 15 años en la empresa. Y luego también vino una separación de quien era mi esposo, entonces me divorcio. Todos estos cambios vinieron a partir de este entrenamiento porque me empiezo a dar cuenta que yo no estaba viviendo mi vida, ¿no? Esto de lo que se habla mucho, como en realidad estás viviendo tu vida o tus decisiones están siendo guiadas por lo que quiere alguien más, por cualquier otra razón que no sea verdaderamente tu esencia. Pero hasta ahí yo todavía no me conocíamos. O sea, todavía no había hecho realmente como este ejercicio profundo de ir dentro de mí que, que, que pude hacer hasta la pandemia. Cuando vino la pandemia, y que además para mí fue un espacio idóneo porque yo estaba viviendo sola, entonces no tenía ningún tipo de distracción. Y ahí me eché un buen clavado en lo que llamamos las heridas de la infancia, ¿no? Fui ahí como cada una, tal cual como lo describen con la cebolla, ¿no? Fui pelando capita a capita. Y entonces fue un periodo de mucha introspección, de mucho atravesar situaciones. Y, y bueno, ahí no acaba todo. Cuando yo paso por estos procesos, otra vez me confundo y pienso, bueno, entonces mi misión es acompañar a otras mujeres a que hagan estos tránsitos, que atraviesen sus heridas, a que sanen sus heridas, no solamente de la infancia, porque también empecé a descubrir que yo traía memorias mucho más antiguas, ¿no? Que también empecé a tocar ahí. Y entonces empiezo, que te tocó a ti en su momento, empiezo un emprendimiento como de acompañar a otras mujeres, pero no cuaja, no era por ahí tampoco. Entonces, pues yo continúo en esta búsqueda y hasta el año pasado, sí fue el año pasado, sí, a principios del año pasado, yo me doy cuenta que yo mentalmente ya tenía claridad de que mi misión estaba en mi empresa, ¿sí? De que Desires había llegado a mi vida para cumplir esa misión. Y empiezo a tener esa claridad. Sin embargo, me doy cuenta que ahora mi cuerpo era un obstáculo. Es decir, no sé si esa sensación alguien la comparta o si tú la has sentido, Monse, pero es como, ya lo veo claro, ya no está esa nebulosa que estuvo tanto tiempo, pero ahora mi cuerpo es el que no me deja moverme. Uh-huh. Entonces tuve esa claridad de que necesitaba hacer un trabajo con el cuerpo. Lo sentía como un bloqueo, como si el cuerpo me dijera, no, tú de aquí no te mueves, como un ancla. Y entonces, empezaron a venir formaciones en ese sentido, que fueron muy necesarias. Yo recomiendo muchísimo el trabajo corporal. Y después vino otra formación que me encaminó como para esta reinvención de Desires. Y, y pues podría decir que en eso se resume, ¿no? Mi historia. Como en hacer ese tránsito de reconocerme como pequeña, porque en realidad sí era literal. Yo me había quedado como en una etapa de mi vida, ¿no? Emocional y psicológicamente. Y entonces poder hacer este camino para regresar ahí, reconectar con esa etapa,
sanarla, resignificarla y entonces estar lista para crecer realmente, para ponerme, digamos, en línea con mi crecimiento físico, ¿sí? A mis 47 años. Oye, y de verdad te agradezco mucho porque a pesar de que ya nos conocemos desde hace un tiempo, no tenía yo como esta información y te agradezco mucho que compartas esta historia a través de mi espacio y también del tuyo y de todas las mujeres y las personas que han hecho este podcast suyo también. Pero me quiero regresar un poquito como a esta parte del emprendimiento, ¿no? Porque creo que el emprendimiento es una decisión que a veces no estás segura, pero algo dentro de ti te dice, lo tengo que hacer, no sé ni siquiera a qué me voy a dedicar o a dónde me va a llevar esta decisión, pero sé que lo tengo que hacer. Y hay otras donde el emprendimiento se ve tan claro que ya hasta estás Sí. pensando en un plan, en el siguiente paso, etcétera, etcétera. Entonces, yo quisiera preguntarte, ¿cómo es que decides esto como emprender y sobre todo, qué apoyo tenías en ese momento, ¿no? Porque también creo que aunque en ese momento puede que no lo hayas tenido tan consciente, tú decidiste actuar o tomar esa decisión Sí. desde tu poder. Entonces, platícanos cómo fue esa decisión de emprender. Sí, pues fíjate que ahora que lo dices así tienes toda la razón, sí fue desde mi poder, yo no era consciente de eso, pero sí fue así. Yo tuve claro que iba a emprender desde muy pequeña, o sea, desde esta versión que te cuento que era esa sensación que tenía, ella decidió emprender, o sea, desde entonces yo recuerdo, desde que vivía con mis padres, yo creo que de haber tenido 7 u 8 años, pero yo siempre vi a mi padre trabajar de forma independiente. Mi padre es ganadero, tiene un rancho y siempre tuvo emprendimientos dentro del rancho, entonces yo siempre lo vi trabajar así y siempre tuve claro que yo tendría mi empresa, que yo trabajaría por mi cuenta, que siempre lo tuve muy claro. También tenía muy claro que iba a ser una carrera, ¿no? Como esas dos cosas. Eh, ya hablando como de un emprendimiento, digamos, más en forma, o sea, justo yo termino la carrera a los 20 años y no me sentía lista para emprender, entonces pues decidí trabajar, ¿no? Trabajé en un banco, o sea, como que un poco entretener el tiempo, ¿no? En lo que yo definía, porque en realidad te digo, lo tuve claro desde antes. Eh, y cuando decido emprender, lo que me dio la fuerza de emprender fue que había alguien más que quiso subirse al barco conmigo. O sea, eso fue lo que a mí me dio la fuerza, porque yo tenía la convicción de hacerlo, no sabía en qué, pasé por varias ideas, voy a abrir una librería, no sé, o sea, pasé por varias ideas, pero como que no eran lo importante, para mí no era lo importante la idea del negocio, sino la idea de emprender, de hacerlo por mi cuenta. Eso era muy fuerte en mí, ese impulso. Entonces, cuando hubo alguien que resonó conmigo y que me dijo, sí, hagámoslo, para mí eso era lo que necesitaba escuchar, ¿no? Entonces, no sé si con eso respondo tu pregunta, pero eso fue clave. Sí, y qué crees que, por ejemplo, ahorita que tocas este tema, qué crees que puede o qué factor crees que puede existir ahí? Sobre todo para nosotras las mujeres que a veces no nos atrevemos a dar ese paso si no es que hay alguien que nos impulse, ¿no? O sea, Ujú. porque a pesar de que a lo mejor no emprenda con nosotros, como que a veces el proceso personal es sumamente solitario, ¿no? Entonces necesitas como un empuje que te ayude a dar ese paso, pero ¿qué factor crees que sea Ujú. eso que a lo mejor a ti no te convenció a dar el paso sola? Ujú. Que lo hice desde la niña. O sea, vuelvo al punto de mi historia, ¿no? O sea, yo estaba emocional y psicológicamente instalada en una versión tal cual, de los 7, o sea, la que decidió emprender fue la misma que emprendió, ¿no? Emocional y psicológicamente. Entonces, claro, una niña no se siente lista para hacerlo sola. Entonces, hasta que yo viví este proceso de regresar a la niña, de rescatarla, de sanarla, es que yo hoy no tengo socios, por ejemplo, ¿no? Pero siempre busqué socios, siempre busqué
alguien que me respaldara, alguien con quien compartir el riesgo, la aventura y todo lo que hubiera que asumir, ¿no? Que un negocio siempre te va a dar todas esas cosas. Entonces, hasta hoy yo no siento la necesidad de un socio, por ejemplo, pero es por haber hecho ese trabajo. Ujú. Es muy interesante lo que comentas porque muchas veces cuántas oportunidades nosotras mismas nos dejamos perder por ese miedo o por ese vacío que necesita ser llenado por alguien más, ¿no? Ujú. Y es muy interesante lo que compartes y me gustaría que nos compartieras, por ejemplo, el camino de tu emprendimiento, porque, bueno, yo que estuve ahí un par de años, lo conocí y siempre se ha enfocado como en las personas y demás, pero ¿qué camino ha hecho tu emprendimiento o qué transformación? O sea, desde que empezó, Ujú. ¿qué Ujú. puedes decir que ha sido el cambio hasta el día de hoy, que es una visión y un propósito también diferente, ¿no? Que más adelante vamos a compartir más acerca del propósito, pero ¿cómo dirías que ha sido el cambio de tu negocio? Ujú. Pues justo ha sido en paralelo a mi propia transformación, Monse, porque eso, yo muchas veces he tenido que ir a decirle a mi empresa, perdón, o sea, perdón porque no me había dado cuenta que tú eres tú y que yo soy yo, ¿no? Que también en algún punto tuve que hacer, y constantemente tengo que hacerlo, ¿eh? O sea, como volver a decir tú eres tú, yo soy yo, como dos esencias que tienen necesidades distintas, porque aunque venimos del mismo lugar y nos parecemos, no somos lo mismo. Eh, y siempre ha sido un reflejo del punto en el que yo estoy, en las transiciones que yo estoy, las ha sufrido y las ha gozado mi empresa, ¿no? Ha sido muy en paralelo. Entonces creo que el camino del emprendimiento es un camino que hay que hacer con conciencia, porque justo esa conciencia de que es necesario estar constantemente en evolución para que tu empresa también esté en evolución, para que se dé ese reflejo en tu empresa. De lo contrario, si tú te estancas, ella se estanca, tal cual, tal cual. Entonces, eh, eso es súper importante, ¿no? De hecho, hoy se habla mucho de esto, de emprender desde ese lugar, desde tu misión de vida, y que cuando uno elige hacerlo desde la misión de vida, es consciente o debería ser consciente que lo que se viene hacia adelante es crecimiento constante y el crecimiento constante pues es incomodidad constante también, porque es estar pues saliéndote, ¿no? A lo mejor de un ciclo que ya conoces, que te resulta familiar para ir a otro, y siempre va a haber una parte incómoda y a lo mejor hasta difícil, pero cuando lo haces una vez, ya en la siguiente sabes que atravesando eso viene la satisfacción, viene un estado de plenitud que tampoco se compara con nada, ¿no? Entonces, eh, pero siempre el estado de la empresa va a ser un reflejo del estado del emprendedor. Sí. Oye, y este concepto, o no sé si sea un concepto, o que este término del emprendimiento consciente, ¿crees que sea como por dónde empezar? O sea, yo sé que a lo mejor muchas mujeres y muchas personas que nos escuchan ya a lo Ajá. mejor emprendieron y a lo mejor no tienen como un trabajo personal o no se han echado el clavado Ujú. internamente y demás, y no se están dando cuenta que a lo mejor muchas de sus heridas y muchas pues, de sus flaquezas están puestas en su negocio. Sí, Entonces, sí, sí. ¿qué nos dirías o qué nos aconsejarías para como retomar esta parte de que primero somos dos cosas diferentes, ¿no? Yo soy una persona y tengo un negocio, ¿no? Pero no me define y no somos lo mismo. Y Ujú. otra es para las mujeres que quieren emprender, es primero tengo que hacer ese trabajo de conciencia o qué está pasando ahí, ¿no? Ujú. Sí, pues no, no te puedes detener, no te puedes detener, o sea, es más, tampoco yo puedo decir que, wow, ya, ¿no? Ya resolví todo, no, para nada, es un proceso continuo, entonces, eh, si tienen el deseo de emprender, emprendan, ¿no? Sí es importante, te decía hace rato que con el tiempo me fui dando cuenta que yo me dejaba guiar por el instinto, por la intuición, y yo no lo sabía, pero fue bueno hacerlo. Entonces,
no, que nada las detenga. Lo que sí sería importante es, sí, ser conscientes de que ese trabajo personal las va a llevar a que su empresa pueda estar en un estado distinto, que la realidad que viven sea la que quieren, porque finalmente el camino, este camino de recuperar nuestra esencia, a lo que nos tiene que llevar es un estado de libertad y de soberanía, que a ti y a mí nos gusta mucho esa palabra, ¿no? Un estado de soberanía en donde tú vives la vida que tú eliges vivir, ¿sí? Te decía hace un rato que cuando yo hago el entrenamiento de constelaciones, ahí me doy cuenta y lo que me hace clic, porque desde el día uno del entrenamiento nos dijeron, ¿no? Asegúrate de no estar viviendo, de estar, sí, más bien asegúrate de estar viviendo tu vida y no la vida de alguien más. Entonces, ese es un proceso de liberarse. Entonces, es un proceso muy recomendable. Evidentemente, hay que querer hacerlo, hay que tener la valentía, la disposición, pero si es algo que tú inicias y continúas y continúas y continúas, en algún punto vas a ver los frutos. Yo cuando les platicaba mi historia les decía, me equivoqué una, dos y tres veces, ¿no? Es como, ah, creo que ya encontré mi camino. No, no es por aquí. Ay, creo que ya encontré mi camino. No, tampoco es por aquí, ¿no? Sin embargo, si tú insistes en algún punto va a llegar, porque es un proceso. Ujú. Oye, por ejemplo, ¿qué preguntas nos podemos hacer nosotras para identificar como esta parte de nuestro propósito? Porque creo que Ujú. muchos de los intentos de estos emprendimientos fallidos resultan que no tenemos claro el propósito o que no estamos conectados con ese propósito, ¿no? Y también que no sabemos conectar el propósito personal con el propósito de un negocio, porque ahí también Ujú, ujú. puede haber una diferencia. Entonces, Sí. cuéntanos como qué nos funcionaría preguntarnos Ujú. para que esté alineado lo mejor Sí, posible el negocio, ¿no? sí. Pues yo diría que es una cuestión de aceptación de quién eres y de todo lo que has vivido, primero que nada. Porque a mí lo que me ocurrió en estos casos que les digo, de que, ah, no era por aquí, no era por allá, tuvo que ver con que yo estaba dejando de lado lo que yo, mi historia, lo que yo venía viviendo. Por ejemplo, yo estudié comunicación, igual que tú, Monse, y yo en algún punto me arrepentí de haber estudiado comunicación. Dije, pero yo, ¿por qué estudié comunicación si esto no me está sirviendo para nada? No me sirve en mi negocio, ¿no? O sea, a ese grado llegué. Y la comunicación era súper importante para mi propósito, ¿no? Y lo pude ver al tiempo, ¿sí? Y así como eso, yo en algún punto estuve a nada de abandonar la empresa y de decir, ya no quiero saber nada de Desires, o sea, estoy hasta el gorro de esto, no me funciona. Y Desires, como les decía hace rato, era parte de mi propósito, o sea, toda tu historia, ¿sí? Es una preparación porque tu propósito de vida es tu vida, ¿sí? Entonces, en la medida, y eso fue lo que me pasó a mí, que yo rechazaba, ¿no? Aquello de lo que ya era parte de mí, era como rechazarme a mí misma, entonces, evidentemente, yo no acababa de ver el propósito. Pero ese es el camino, es esa aceptación de todo lo que has vivido, porque esa, mm, esa integración que además es única, ¿no? No hay una vida igual que otra, es lo que define tu propósito. Ujú. Cuando yo dije, claro, o sea, yo andaba buscando poder acompañar a mujeres, cuando yo ya tenía la empresa y no la tenía por casualidad, ¿sí? Entonces mi lugar no estaba afuera, mi lugar estaba ahí, en las organizaciones, es donde, eh, pues por lo que sea, está lo que yo puedo aportar. Ujú. Oye, y por ejemplo, ahorita, sobre todo en estas generaciones, en esta época en la que vivimos y después de pandemia, al menos yo he percibido que muchas personas, muchas mujeres, sobre todo mujeres entre los 20, o sea, 20 y 30 y tantos, están dejando las empresas para emprender. O Sí. sea, tú que tienes tu emprendimiento y que también, bueno, tu negocio ya, y que también estás trabajando muy de la mano
con directores de empresas, con dueños de negocio, incluso tú misma, ¿no? Como dueña de negocio, ¿qué Ujú. crees que está pasando o por qué crees que las personas deciden, pues, renunciar a las empresas y deciden emprender? Ujú. Sí, pues mira, a mí me parece que la pandemia nos dio un gran empujón, ahora que la nombras, o sea, nos dio un gran empujón, porque creo que sí nos ayudó a reflexionar acerca de cómo veníamos viviendo, ¿no? Y cómo veníamos siendo como personas, como humanidad, como sociedad. Y creo que muchos hemos coincidido en que, claro, o sea, no veníamos viviendo la vida que queríamos, ¿no? Creo que venimos de una historia de mucha obligación, de mucho deber ser, ¿no? De esfuerzo, de sacrificio, a mí todavía me tocaron los que los profesores te aventaban el borrador en la cabeza en la primaria, ¿no? O sea, venimos de esas historias y de esa cultura, entonces creo que ya no se puede sostener, ¿no? Ya no se puede sostener como ese camino que veníamos teniendo. Y entonces creo que está habiendo esta conciencia distinta de queremos vivir de otra forma. Y yo creo que quizá en este momento, pues como todo proceso, y es una transición y todavía no se define y estamos ahí como viendo, probando, pero creo que las personas también se están dando cuenta que el poder está en ellas, ¿no? O sea, venimos también de sociedades en las que se necesitaba, ¿no? En la antigüedad de un rey, todavía hay reyes, ¿no? A estas alturas todavía tenemos reyes, se necesitaba de reyes, después de gobernantes, de siempre una autoridad superior aquí en la tierra, ¿no? Incluso así vemos el cielo, siempre como hay algo superior a nosotros, siempre como en hablando de mi sensación de sentirme pequeña, ¿no? O sea, siempre el sentirnos pequeños, como todavía no capaces, ¿no? De decidir sobre nuestra vida. Entonces, creo que hoy eso se está cuestionando y creo que hoy las personas se están dando cuenta que el poder está dentro. Y por eso esta importancia de ir a tu esencia y de reconectar, porque estamos tan, ¿no? Tenemos tantas capas puestas, ¿no? De esto que decía, del deber ser, de las expectativas de otros, de lo que implica ser mujer, de lo que implica ser hombre, de lo que implica ser mexicano, de etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, creo que eso es lo que explica por qué hoy las personas están tomando decisiones de ese tipo e incluso drásticas, ¿no? O sea, a lo mejor personas que conocemos que antes dices, no, nunca se hubiera atrevido a dejar un empleo de 20 años sin su pago, pues, por retiro, y lo están haciendo porque están valorando mucho más el decir, pues, no sé, no me importa, pero yo quiero probar otra forma de vivir, otra forma de estar, y creo que eso es lo que explica esto que está ocurriendo y que es muy importante que las empresas empiecen a comprender para que haya soluciones también allí. Sí, es muy interesante. O sea, yo, por ejemplo, o sea, para estar emprendiendo actualmente, yo tuve que hacer eso, ¿no? Pero porque me estaba dando cuenta de eso, de que hay algo más que trabajar, ¿no? Hay algo más que cumplir con una rutina y con un puesto y demás, hay algo más. Entonces, también comparto esto que decías al inicio, ¿no? Como sí, sí me dejo guiar por mi intuición, pero también como que a veces dudo de que sea mi intuición y no esta vocecita, ¿no? De la niña diciéndome, no, no vayas por ahí, o este tipo de cosas. Entonces, eh, quiero que nos compartas, a la edad que tú emprendiste, qué te funcionó y qué te ha funcionado hasta el día de hoy, porque son 23 años que has sostenido a la empresa, ¿no? Ya sea ahora estás sola, pero bueno, anteriormente has tenido socios y demás. Entonces, ¿qué te ha funcionado a ti a lo largo del tiempo para sostener a Desires? Sí, pues fíjate que sí creo que ha sido ese seguir como esta voz interna. Yo no sé exactamente si a esa edad, te repito, creo que sí fue esta niña, ¿no? Que también es válido, pero finalmente creo que sí fue como este impulso que yo sentía dentro mío, eh, lo que me llevó a hacerlo y también recién, no tiene mucho con estos cambios que empecé a hacer en Decires, ¿no? Yo recordaba justo eso
recordaba a esa versión de mí que fue súper valiente. Creo que también desconocía mucho lo que le venía de frente, pero no le tenía miedo a la incertidumbre. O bueno, te decía, fue como súper importante que alguien más se quisiera subir al barco, pero al final sí fue esto, Monse, lo que me guió. Fue como, yo lo quiero hacer y había como una certeza dentro de hacerlo, ¿no? Y entonces había certeza y había una fuerza de voluntad muy grande. Conforme yo me he ido conociendo más, también he ido como identificando, ¿no? Como con qué de eso me quedo, porque ahora creo que también algo me pasó a mí, que en este proceso de conocerme, conecté con el miedo, porque yo antes lo desconocía, estaba desconectada de mis emociones, ¿no? Entonces, conforme me he ido abriendo a sentir, pues he conectado con una gama amplia de emociones y eso en algún punto me ocurrió que empecé a tener dudas de eso que decías tú, a ver, es mi intuición, es la mente, es el ego, es qué es lo que me está hablando, ¿no? Sin embargo, pues otra vez es proceso. O sea, si en ese momento tienes dudas, pues tienes dudas. Está bien, no pasa nada. Hazlo pues con eso, ¿no? Con lo que hay. Sigues conociéndote, sigues abriéndote a sentir más, a conocer más todo lo que eres capaz de experimentar y entonces en algún punto vas a tener otra vez más certezas, ¿sí? Yo podría decirte que hoy puedo conectar más, ya desde la conciencia, con la intuición, porque antes era como natural, ¿no? Pero hoy sí lo puedo hacer como más desde la conciencia de que somos muchas partes, ¿no? Somos un alma, somos un cuerpo, somos una mente, somos un corazón, y esa conciencia de todas esas partes te va nutriendo, te va haciendo más completa, más consciente, pero es un proceso, entonces no sé si ya me perdí de tu pregunta o si te la estoy respondiendo, ¿no? No, sí, sí, claro, claro. Y justamente eh, para ir cerrando el episodio, me gustaría como adentrar un poquito en lo que es el propósito, Ujú, porque creo que muchas veces hay personas que no tienen un propósito claro y ujú, podrían sentirse aún más perdidas, porque imagínate, teniendo un sí, propósito que no tienes claro, pero que sabes que va por ahí o tienes una idea, a veces te ujú, pierdes y te sí, cuesta como sí, decir, ay, sí, esto era. Imagínate ujú. para las personas que no sienten que tienen un propósito. ¿Qué nos podrías decir, o sea, en términos un poquito de qué es el propósito o qué nos recomendarías tú como para conectar Ujú, con ese propósito? Porque todos tenemos uno, nada más que no lo hemos encontrado a lo mejor. ujú. Sí, yo creo que primero que nada es que no todo el mundo tiene por qué, o sea, para no caer en este enfoque justo de estandarizar y de decir todos deberíamos tener un propósito. Digo, a lo mejor yo comulgo con eso porque yo lo he experimentado, pero no creo que todos debamos, ¿no? Tener un propósito. Eh, sí creo que venimos para algo, pero si alguien dice, bueno, yo no siento esa necesidad y yo me siento bien con donde estoy, como estoy, es muy válido, ¿no? O sea, yo creo que venimos a la vida cada quien a vivir circunstancias distintas y mi caso sí ha sido ese caso de esta inquietud constante que yo tenía de hay algo más, ¿sí? Pero no tiene que ser para todos. Eh, y bueno, para quien sí la tenga, ahí sí yo diría, pues síguele, ¿no? O sea, si tienes esa inquietud, síguele buscando y sé muy paciente, ¿no? Muy observador de ti mismo. Hay personas que en procesos de un año, de 2 años, ¿no? Es como pum, 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 y lo resuelven, ¿no? A mí me ha tomado mucho más tiempo. Eso también es como muy normal, ¿no? O sea, cada quien a su ritmo y a sus tiempos. Es un proceso muy particular, pero sí, no es para todos, creo yo. No todo es para todos, ¿no? Ok, sí, ahora que compartes esto me hace sentido y también es como una liviane, ¿no? Porque es como nos han metido en la cabeza y ves a todo el mundo cumpliendo un propósito que si tú no lo tienes, te hace sentir hasta incluso chiquita, ¿no? Es como, ay, no, yo no valgo igual o valgo menos por no tener un propósito, ¿no? Entonces, Ujú, qué bueno que nos compartes esto. Y
Y una vez teniendo un propósito, ¿crees que el propósito se pierda? ¿Crees que el propósito cambie? O qué pasa con el propósito? Porque Ujú. a veces lo vemos como algo estático que, ya, esto es y listo. Para todo el resto de mi vida, sí. Bueno, nada más antes me acordé de la película del Encanto, no sé si la viste, si la habrán visto los que nos escuchan, pero un Sí, poco sí, lo que sí. le pasó a esta chica, ¿no? O sea, como de yo no tengo un talento especial y tal, así. O sea, un poco eso puede ocurrir con el propósito, ¿no? Cada quien, pues cada quien vino comulgo yo más con esto, ¿no? Como cada quien vino a vivir una serie de experiencias de vida y creo que lo importante es hacerlo de forma consciente. Eso sí lo recomendaría, pero cada quien elige. Ahora, volviendo a tu pregunta, me perdí, Monse, ¿cuál era la pregunta? Por platicarte de Encanto. No, no te preocupes. De hecho, la película a mí me encanta Sí, y me es identifico hermosa. mucho con el personaje. Que si el propósito es Ah, algo la evolución. estático, Ujú, exacto. ujú. Sí, pues mira, no, en este momento no puedo dar una respuesta tanto por experiencia porque yo estoy recién, o sea, este año podría decir, como viviendo desde ese lugar. Eh, pero sí sé que es evolutivo. Y bueno, ahora que lo digo, hace un par de años yo sentí que ya había dado con mi propósito. Es como, ¡ah! Ya di con esto, ¿no? Y fíjate que ahora que te lo digo, sí creo que pudo haber sido así, era como un primer escaloncito o una primera fase, ¿no? Que era importante atravesar y que tenía que ver con familia, ¿sí? Y que no es casual, porque te digo que yo tuve como que regresar, ajustar, acomodar, eh, y era como una plataforma que yo necesitaba para una siguiente fase, ¿no? En donde, bien, ahora ya puede haber como un tal cual, una siguiente etapa evolutiva del propósito y por lo que sé, eso es así, o sea, en la medida en que tú vas cumpliendo, ¿no? Como un poquito como en los juegos, estos videojuegos, ¿no? Es como vas cumpliendo fases y luego vienen otros desafíos, otras experiencias, otras oportunidades y entonces eso va siendo evolutivo, sí. Sí, como en Mario Bros, ¿no? Vas desbloqueando los niveles, ¿no? Hasta, hasta Exacto. llegar. Hasta donde te dé la vida, ¿no? Hasta donde te dé. Exacto. Ujú. Ok, oye, y ya para cerrar el episodio, hay una pregunta que le hago a todas las personas que vienen y es que compartan el motivo por el cual están atravesando, están viviendo su vida el día de hoy. Entonces, en este momento de tu vida, cuál es el motivo? O tu motivo, más bien. Sí, sí. El crecimiento humano, o sea, el desarrollo del potencial humano, eso a mí me apasiona y creo que no es casual. O sea, ya empecé diciendo que mi sensación era de estar pequeña. Entonces, esto de crecer, ¿no? De ir siempre a lo que yo te oigo hablar mucho de a tu mejor versión, ¿no? Eso para mí es mi motivo. Me encanta ver cuando alguien da pasitos, ¿no? En una dirección que lo saca de un ciclo en el que a lo mejor ha estado mucho tiempo, eso es maravilloso. Entonces, ese es mi motivo el día de hoy. Qué bonito y creo que, o sea, para mí ha sido como una maestra y sobre todo porque me espejeo mucho contigo, ¿no? Cuando yo entré a trabajar en la empresa, que bueno, actualmente ya no estoy colaborando ahí, sino desde otro lugar, Ujú. pero sentía esto como digo, wow, o sea, ella emprendió a los veintitantos años, ¿no? Y cómo le hizo, ¿no? Entonces, creo que también el hecho de crecer y de aprender, o sea, siento yo que también lo traigo desde muy chiquita, como ese deseo de siempre estar aprendiendo, pero Ujú. déjate tú aprender a hacer cosas, sino aprender de una misma, ¿no? Porque creo que, y lo he repetido mucho en episodios pasados, creo que el crecimiento personal se ve reflejado en todo lo que haces, no nada más en tu negocio, se ve reflejado en tu familia, en tus amigos, en tu pareja, en todo. Entonces, creo que es importante dedicar el tiempo, porque muchas veces le dedicamos el tiempo a muchas cosas pero no a nosotros mismos ni a nuestro crecimiento. Entonces, te agradezco mucho y ya para finalizar el episodio me gustaría que nos compartas pues las redes sociales o en dónde podemos encontrarte, ya sea a ti o el negocio, ¿no? Que tú tienes, que es Decires.
Sí, pues gracias, Monse. Sí, voy a dar los datos de Desires. Digo, a mí también me pueden encontrar, pero yo no comparto tanto de forma personal. Encuentran a Desires en LinkedIn, como me parece que así, solo buscándolo como Desires. En Facebook como Consultoría Desires. También estamos en Instagram como Desires, o sea, con el nombre de Desires. Yo espero que nos puedan encontrar en esas redes. Y bueno, también pueden visitar nuestra página www.desires.mx. Y pues encantada de estar aquí, Monse, contigo y con las personas que nos estén escuchando. Gracias por invitarme, porque estos espacios son muy reflexivos también y me llevo mucho el día de hoy. Gracias. No, muchísimas gracias a ti por tu tiempo y por compartir tu historia y también les agradecemos a todos los que nos han escuchado este día. Les recuerdo que, bueno, pueden seguir la cuenta de todos los días hay un motivo también en Instagram y en las notas de este episodio les voy a dejar la información para que vayan directo a las redes sociales de Desires, de Jade y también de este podcast. Así que muchísimas gracias, nos vemos en la próxima. Aquí en todos los días hay un motivo.